Bueno, continuando con nuestro espacio Enlace Semanal, tenemos ahora la oportunidad de conversar con una destacada profesional dominicana radicada en los Estados Unidos. Ya nos ha visitado anteriormente y es para nosotros un grato placer recibirla y poder conversar con ella sobre los temas de su dominio, la psicología. Buenas noches, Natalie Grullón, bienvenida a nuestro espacio Enlace Semanal y nos gustaría saber cómo van las cosas por allá por Estados Unidos. La última vez que te tuvimos, que fue creo que en el 2022, estuvimos hablando acerca del impacto del COVID y de la situación que se había presentado allí con los requerimientos de auxilio psicológico a la gente, no solo en Estados Unidos, sino también en todas partes del mundo. Y nos gustaría saber cómo ha ido evolucionando eso, si la gente ya se ha ido reencauzando y ya no hay tantos residuos de esa situación que se presentó. Bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes en este programa. Y en cuanto a la pregunta que me hiciste, es interesante que ya que ha pasado tanto tiempo desde el COVID, aún estamos viendo como a nivel social, familiar y hasta económico, todavía se ven los rasgos de lo que fue el COVID. Específicamente en el tema de psicología vemos que ha causado gran efecto incluso en la educación. Yo tengo la oportunidad de trabajar con varias maestras y una de las cosas que hemos notado en nuestras sesiones de psicoterapia con los terapeutas es lo difícil que ha sido para los niños incorporarse, incluso ya 3 años después de lo que era la escuela a través de la computadora, ¿verdad? En las normas sociales, el saludo, el buenos días, cosas pequeñas que influyen mucho, incluso a cómo un niño se siente que pertenece en un aula y se siente parte de la sociedad. Ahora tenemos otra cepa de COVID, es decir, otra variante de COVID, hablando de COVID, y lo que nos gustaría saber, ¿qué tanto entiende en materia de salud mental y emocional de las personas? ¿Qué tanto ha afectado? Porque ahora mismo, por ejemplo, uno va a un centro médico y todavía piensa que puede ser, aunque sea una simple gripe, puede ser COVID, es decir, que todavía en su consciente de nosotros queda latente lo del COVID. ¿Qué tanto eso pudiera estar afectando a esa parte del individuo, la persona, la conducta y el comportamiento? Y eso? Sí, bueno. De la forma que desarrollaste la pregunta, lo que yo siento más que nada es el trauma que causó el COVID, ¿verdad? Entonces vemos que hay personas que aún utilizan lo que es la mascarilla y en ciertas sociedades, como vemos en lo que es Asia, de por sí lo utilizan por la calidad del aire, que no es tan buena, pero ya en nuestra cultura se ha incorporado también debido al COVID. Y una de las cosas que más ha causado daños es en la socialización otra vez también, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo que una persona se acerque a ti y tal vez se sienta cohibido de hasta darte la mano o de un saludo más empático, debido a que tiene temor a poder que tú le des el COVID, transmitir el COVID, perdón. Natalie, sabemos que tú tienes un centro en Estados Unidos. Nos gustaría saber cómo se llama, dónde está ubicado, qué tipo de servicios tú ofreces desde allí. Okay. Bueno, el centro que yo tengo se llama Ally Mental Health y está ubicado tiene 4 sucursales. La principal está en Yonkers y también tenemos una sucursal en el Bronx, Manhattan y en Long Island. Y lo bueno que a través del COVID ya hemos podido traer los servicios a través de lo que se le llama telehealth, que es a través de la computadora, virtual. Y hemos podido llegar a otros espacios que tal vez no podíamos anteriormente por temas de poderse llegar al centro, ¿verdad? Entonces, esto le ha traído la posibilidad a personas de no tener que transportarse allá, al centro, desde la comodidad de su casa poder recibir los servicios y
y esto ha sido muy bueno porque incluso ha llegado a hogares que tal vez no llegaría de otra forma. Como estaba hablando en lo de la educación, una maestra puede que te dé un referido y diga, bueno, tu hijo tiende a hacer algunas cosas conductuales o de comportamiento que deberían chequearla, que deberían ver por qué, de dónde surgen. Entonces, para un padre es mucho más fácil desde su teléfono adquirir una consulta con un terapeuta y poder entonces entender cuál es la razón o el motivo o qué arrastra a ese niño que está causando que se comporte de esa manera en la escuela. En el caso de allá, ¿los seguros cubren todo lo que tiene que ver con este tipo de servicio o tiene que pagarlo directamente el usuario? Porque, por ejemplo, aquí en el país es uno de los problemas que tenemos, Sí. que la seguridad social no está cubriendo lo que tiene que ver con las consultas de psicólogo, psiquiatra, y hay problemas porque aquí resultan costosas. Sí, bueno, allá tienes la posibilidad de que estén cubiertas si tienes seguro médico. Claro, todo depende del seguro, como aquí Claro, también, claro, ¿verdad? claro, Que hay claro. algunos servicios que te cubre cierta cantidad y luego tú tienes que poner la otra porción. Pero lo que es salud mental, especialmente después del COVID, sí está siendo cubierta un 100%. Incluso hay servicios que necesitaban copago o diferentes planes médicos que tú necesitabas poner un copago. Durante el COVID, ellos anularon ese copago y lo hicieron 100% cubierto por el Qué seguro bien, para que ellos pudieran tener acceso a todos los servicios de salud mental. qué bien. Bueno, Natalie tiene la experiencia de Estados Unidos, ¿no? De ejercer en Estados Unidos, y la pregunta va en la dirección si se puede hacer una especie de comparación con República Dominicana, cultura totalmente diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay los casos que nos sorprenden, que un menor va a un centro escolar, dispara, mata decenas, otros casos, la propia libertad que hay allí, ¿no? Cómo se ejerce, que el uso de droga, el asunto de las armas. ¿Cuáles son los casos más comunes que allá, por ejemplo, llega usted a consulta, si eso lo pudiéramos así establecer? ¿Y cómo establecer la diferencia entre Estados Unidos y aquí para el ejercicio de la psicología, por ejemplo? Okay. Bueno, esa pregunta es un poco compleja por diferentes motivos. Y mira, yo estaba mirando una estadística últimamente que demuestra que la República Dominicana en cuestión de salud mental es número 1. O sea, comparado a países desarrollados, la salud mental está por el piso. ¿Y qué conlleva eso? Bueno, la alimentación, el estilo de vida, incluso hasta que han tenido la oportunidad, como dije, que es algo bueno de que estamos trabajando de casa, que lo estamos haciendo virtual, pero eso ha llevado a que ha traído estragos en la población en su salud mental. El no tener que salir de casa, estar entre 4 paredes todo el tiempo, no es fácil. claro, es bien importante también ejercitarse y eso conlleva a que si yo tengo que desplazarme e ir a mi trabajo, por lo menos tengo esa actividad física, ¿verdad? Y la misma socialización, o sea, el socializar con la gente en el camino, en el trabajo, Sí. con los clientes. Dirían, Sí. poner la mente en otras cosas también para que Sí, consiga. sí. Exactamente, sí, En es bien 4 paredes es importante. difícil. Entonces, por eso dije que es compleja, porque aunque estadísticamente República Dominicana está como número 1 en lo que es en cuestión de salud mental, ahora Pero número 1, ¿como qué? ¿Como bueno o como malo? como bueno de que padecen menos personas Ok, ok. de problemas Ahora de sí. salud mental. Ahora te entiendo. Gracias por la clarificación. Entonces, y Estados Unidos se ve en un nivel catastrófico. Ya. Pero en lo que viene a ser en lo que viene a ser cómo nosotros tratamos la salud mental, entonces ahí está el detalle, porque las personas que sí padecen de trastornos mentales no tienen acceso o recursos para poder entonces Es así. tratarse. Y eso es lo que vemos cuando por ejemplo, en la televisión vemos temas como de madres que matan a sus hijos o personas que cometen actos de delincuencia y son tratados como actos criminales y realmente no ven qué antecedente o por qué de esa conducta, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos pasa un caso así y se analiza, judicialmente hablando, se analiza ese aspecto psicológico, qué estaba pasando por la mente de esa persona en el momento. Eso puede cambiar el escenario y lo que serían las penas y esas cosas. Sí, incluso a nivel nacional se está utilizando lo que es el 988 en vez del 911. ¿Por qué? Porque una persona que, digamos, estaba teniendo un pensamiento suicida o homicida, se le trata diferente a alguien que haya cometido un delito, porque anteriormente se llamaba el 911. Por ejemplo, una persona está en mi clínica y está teniendo un pensamiento suicida, se acostumbraba a llamar al 911 y entonces, ¿qué pasaba? Venía la policía junto con la ambulancia, se llevaba a ese individuo que está siendo tratado como paciente y se llevaba con esposas al hospital y ya se ve de una manera criminal, ¿verdad? Que es totalmente diferente el trato que se le debe dar a esa persona, porque ya que tú le pones una esposa, eso causa que la persona se agite más incluso, ¿verdad? Entonces es importante que ellos se sientan que están teniendo ayuda, que lo que uno está haciendo es por su porvenir y no que lo está o juzgando o que se están metiendo en problemas por ser sinceros de lo que le está sucediendo. Entonces aquí el problema es, primero, lo difícil que es para la gente llegar a un psicólogo, porque como te decía, tiene que llevar con qué pagar la consulta, porque la mayoría de seguros, por no decir que ninguno, lo cubren. Y lo otro es que todavía persiste una especie de cultura en nosotros, que cuando a alguien le dicen, mira, tú debieras ir donde un psicólogo, la expresión es, yo no estoy loco, porque entienden que el psicólogo es para los locos. Entonces, hay que trabajar eso. Yo creo que nosotros como medios de comunicación debemos jugar un papel importante también para tratar de edificar a la gente, orientarla y hacerles entender la necesidad de que hay momentos en los que, como vamos a un odontólogo porque tenemos un problema en un diente, una muela, o al oftalmólogo porque tenemos problemas con la visión, también cuando nuestra salud mental está en riesgo y no nos estamos comportando de una forma adecuada, muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta, entonces debemos tomar en consideración lo que los demás nos recomiendan en ese aspecto, de ve a un psicólogo para que te oriente. Sí, y es que la salud mental es tan importante como la salud física. Sí. Hay muchos casos que las personas tienden a sufrir de ansiedad y estos episodios de ansiedad llevan a un pánico e incluso pueden llegar a una crisis que puede causar un infarto, puede causar un desmayo, pérdida de conocimiento, entre muchas cosas. Entonces es importante saber que cuando tu salud mental no está bien, tu físico tampoco, porque ¿cómo estás tú pendiente de que tienes que comer bien? Una pregunta. Cuando una persona tiene esa especie de crisis de ansiedad, ¿tiene dominio de las cosas que hace o se le va de la mano a veces el comportamiento? Hasta cierto punto sí, depende de qué tan grave sea su episodio, porque hay episodios que sienten que han perdido el control completamente, de que la mayor inquietud es de que algo catastrófico le va a suceder, que van a morirse, que no pueden respirar, entre otras cosas. Entonces, si tienen dominio de su comportamiento, realmente no, hasta cierto punto, ¿verdad? Y eso influye mucho en los pensamientos que están teniendo. Y cuando vas a psicoterapia, eso es lo que se trabaja normalmente. Lograr que tú tengas dominio de esos pensamientos que son intrusivos para poder entonces manejar lo que es tu comportamiento. Vamos a hablar, Natalie, de la depresión, que yo sé que es una de las patologías. ¿Verdad? Que eso sí es grave. Sí, de las patologías que ustedes más reciben en consultorio. ¿Qué tan importante es que le visita a un especialista, consulta a una persona depresiva? ¿Existen tipos de depresión y qué cosas regularmente son las que llevan a ese estado a una persona? ¿Y qué consecuencias
una persona que no se ha tratado debidamente a tiempo, una persona depresiva? ¿Qué consecuencias puede tener? No, claro. Bueno, sí hay varios tipos de depresión y normalmente la que conocemos más es la depresión mayor. Una depresión mayor se trata con medicamento y psicoterapia. Y la razón por la que van de la mano es que cuando una persona cae en depresión, ya se nota que hay diferentes cosas que influyen, incluso la habilidad de tener ese ánimo de pararse del mueble, ¿verdad? De pararse de una cama. Y el medicamento es bien importante para que esa persona pueda tener la energía, digamos, ¿verdad? Porque la depresión surge de un imbalance químico en el cerebro que causa que la persona no funcione como normalmente lo haría. Entonces, ya que el medicamento está haciendo efecto, puede ayudar a que la persona tome un poco más lo que es la rutina o una rutina saludable para esa persona. En cuanto a no llevar tratamiento, se ve que se perjudica de muchas formas. En el aspecto laboral, la persona entonces puede hasta perder su trabajo, su ingreso, y eso conlleva muchísimas cosas más, incluso la familia, ¿verdad? Las interacciones familiares, que ya no hay ese deseo de hacer las cosas que anteriormente hacía, como convivir, como participar de reuniones, se aleja mucho de familiares, amistades, y eventos sociales, etcétera. Y esto causa, es como un ciclo negativo que no pueden romper, que causa que a través del tiempo la persona vaya decayendo más y más. Y el deterioro entonces también llega a ser físico porque no se cuida, no en aspectos de higiene, de alimentación, lo que es dormir, que es sumamente importante, y vemos que empieza a tener insomnio, etcétera, que causa perjuicios en la salud. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que otra persona está depresiva. ¿Qué rasgos podemos nosotros notar que podamos empezar a sospechar, fulano como que está en depresión? Bueno, lo más importante es, todos nosotros conocemos a nuestros familiares, ¿verdad? Si usted convive normalmente con una persona, usted sabe lo que es normal para ellos. Exacto. Si yo sé, por ejemplo, que usted se toma un café normalmente cuando se levanta, que dice los buenos días o que tiene cierta rutina, y yo noto que hay un cambio, bueno, pues yo puedo entonces pensar, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y cuando se evalúa, uno puede determinar, bueno, le pasó tal cosa, que es importante la comunicación, porque realmente el mayor problema y lo que conlleva a las depresiones, a las ansiedades y a todo ese trastorno mental es la poca comunicación que hay, incluso entre seres queridos, entre amistades, ese pensar de que, bueno, no puedo demostrar que estoy mal, no puedo decir que me está pasando esto o que estoy teniendo estos pensamientos en lo que es, por ejemplo, un brote psicótico, debido a el prejuicio que hay con la salud mental, ¿verdad? Ya van a pensar que estoy loco, como estábamos diciendo anteriormente. Entonces, más sin embargo, una de las cosas que dicen los estudios actuales es que no es que no tenemos apoyo, sino que no sabemos utilizar nuestro network, nuestra... Bueno, le tiré ahí un término en inglés, pero realmente lo que quiere decir es nuestro apoyo social, nuestra familia, amistades, compañeros de trabajos, que deberíamos poder apoyarnos y decir, mira, me está sucediendo esto, y realmente entonces ver una forma de cómo combatir eso que está. Se produce una especie de negación a uno mismo de que, no, yo no estoy depresivo, yo no, aún estándolo. Pero claro, lo esencial es poder identificar y reconocer, sí, tengo depresión o me está sucediendo esto. El caso más claro es, por ejemplo, un alcohólico, ¿verdad? Que dice, no, yo no tengo problemas de alcohol, yo bebo de vez en cuando, pero llega a la casa y bueno, no puede ni llegar.
Entonces, ese es el concepto también con lo que es la depresión y la ansiedad. Si no eres capaz de asumir, estoy teniendo un problema, me está sucediendo esto y lo tengo que trabajar, bueno, ahí se va agravando, ahí va deteriorándose su salud mental y luego, como dije, llega la física. Dijiste algo importante y me da el pie a preguntarte, porque el depresivo entonces puede buscar refugio. Hablaste del alcohol, hablaste de gente que inclusive intenta con su vida, que se aparta, ¿verdad?, de la gente y que comete otras locuras. Esas son también consecuencias de la depresión, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y lo que sucede es que nosotros buscamos conductas o comportamientos que lleven a lo que nosotros pensamos que es una felicidad, aunque sea momentánea. Y eso nos lo produce el alcohol, eso nos lo producen las drogas y otros tipos de comportamientos que son perjudiciales para nosotros como seres humanos. Entonces, si podemos combatir lo que es esa depresión y llevar a un nivel de comportamiento que no nos tenga como requisito tomar alguna sustancia, entonces así podemos mejorar lo que es una depresión. Doctora, licenciada, porque hay que establecer. Sí, sí, hay algunas psicólogas que son doctoras también, sí, ¿verdad? Sí, pero sí, bueno, sí. Han llegado algunos casos de hombres machos dominicanos a consulta, que la mujer le pegó cuerno o que lo botó y entonces el hombre se pone agresivo, se deprime y todo eso. Y de hecho, los feminicidios también, todas esas cosas. Sí, que ese tema no puede faltar, ¿verdad? Bueno, le diré que sí. Eso es incluso uno de mis temas favoritos, tener pacientes hombres machos dominicanos. Y lo interesante es que han llegado a mi consultorio y hemos tenido gran empatía en trabajar juntos porque a mí me gusta decir las cosas como son. Yo no me voy mucho a términos que no puedan tal vez entender. Y en cuanto es una depresión a un macho, wow, qué interesante. Una persona que tiene que ser el pilar del hogar, ¿verdad? Que tiene que ser fuerte, que no puede demostrar que tiene ningún tipo de debilidad o de flaqueza. Es difícil eso. Sí, porque lo que estamos trabajando es, digamos que esa persona llega de 40 años a mi consultorio, es 40 años de pensamientos y de creencias que tenemos que cambiárselas para que pueda entonces manejar su situación actual de una manera diferente. Porque usted se comporta debido a su conocimiento y como usted piensa que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona viene y choca con una realidad que no es la que le gusta, digamos, le es muy difícil porque ahora tiene que pensar de otra manera, Eso es así. ajustarse a la situación e incluso a nivelarse con la mujer de cierta manera. Y lo vemos ahora mucho que ya la mujer no es el caso de antes, que se quedaba en la casa, que no aportaba en el hogar, que, bueno, no tenía ni voz ni voto. Y en cuanto a los feminicidios, es algo muy triste que se vea con tanta frecuencia lo que es una agresión hacia una mujer. Y eso tiene que ver mucho con la educación. Incluso cuando hablamos de ese macho dominicano, que siente que la mujer es una pertenencia más que una compañera, más que una pareja. Y por eso suceden esos actos. Y socialmente lo permitimos, porque cuando hay un homicidio, antes de eso hay ciertas conductas que suceden. No es que un día él se levanta y dice la voy a matar. Eso es así. ¿Verdad? La mamá presencia o hasta el papá presencia actos de violencia contra esa persona y se quedan callados o no hacen nada en referencia a lo que está sucediendo. Es decir, que ese hombre macho entiende que la mujer no lo puede dejar, que no le puede pegar cuerno y todo eso, ¿verdad? No, claro, porque lo máximo, imposible. Bueno, me dicen los muchachos que se nos ha agotado el tiempo, lamentándolo y esperando que cuando vuelvas al país nos permita tenerte de nuevo aquí, para que podamos seguir conversando de estos temas que son tan interesantes. Claro, yo encantada de que me inviten y gracias por el espacio, así podemos concientizar un poquito más a la población en cuanto a los temas de salud mental. Nos gustaría que aproveche y digas de nuevo dónde estás ubicada ya, si hay alguna vía de comunicación, ya sea por las redes, qué sé yo,
porque hay gente de allá que lo ve el programa. No, sí, claro. La clínica se llama Ally Mental Health y nos pueden encontrar a través de Instagram y también a través del número de teléfono 347-674-9767 y allí podemos entonces hacerle cualquier consulta o podemos conectar con otros terapistas que tenemos en nuestras clínicas. Bueno, muchísimas gracias, Natalie Grullón. Un placer recibirte aquí y sobre todo recibir tus orientaciones. Gracias a ustedes. Continuamos con Enlace Semanal.